Y buenas tardes, buenas noches, buen día a la hora que se encuentren, queridos alumnos, ¿cómo están? Hoy vamos a dar continuidad a la clase de nuestra materia Experiencias y Prácticas Profesionales 2, que se refiere a la investigación y la evaluación de la continuación del contenido de la unidad 3. El informe psicológico en la infancia, en la adolescencia y en la adultez. Generalidades del informe psicológico podemos decir que los informes psicológicos se redactan en una gran variedad de propósitos, ya sea para informar a una institución, a una empresa, a un profesional de área de salud, etc. El informe debe de redactarse considerando el funcionamiento del nivel cultural, cognitivo, emocional y social del individuo. El estilo y la extensión puede variar dependiendo a quién se dirija en función de la atención que se brinda al paciente. ¿Cómo podemos integrar los datos del estudio psicológico? Esto, antes que nada, significa vincular los datos resultantes de la observación, de los datos obtenidos a través de la entrevista a padres, al evaluado y al maestro, de ser el caso. Y también es importante la interpretación de las pruebas psicológicas aplicadas. Entonces, en esto será necesario también contar con elementos teóricos de la psicopatología, de las diversas teorías de la personalidad, el desarrollo teórico en evaluación y diagnóstico de procesos psicológicos básicos. Es importante también tener en cuenta en esto que nosotros debemos de mirar un poco lo que nosotros tenemos de teorías para que podamos ir elaborando esta integración de los datos. Bien, en la integración de los datos también buscamos temas y tendencias comunes en los hallazgos de la observación de la conducta, los antecedentes, la entrevista y las técnicas psicológicas aplicadas. En el contenido del informe, en un contenido de informe debe de ir, debe de ser a nivel impersonal, juicioso, discreto, con claridad de información, cuidando la extensión del informe, realizando un manejo ético de los resultados. Debe de ir también acompañado del respeto a la dignidad humana, tratamiento humano y responsable, la integridad profesional, la responsabilidad social. Hay unas guías para que podamos nosotros integrar el reporte psicológico o el informe psicológico. Y lo primero que nosotros debemos de incluir son los datos de identificación del evaluado, en el cual debe de constar nombre, apellido completo del menor, sexo, edad, domicilio, teléfono, escolaridad, correo electrónico, fecha de nacimiento, ocupación, estado civil, lugar de nacimiento, lugar de residencia, religión, nombre del evaluado. En este correo electrónico generalmente son de los padres o encargados que nosotros debemos de ir adjuntando. Media afiliación. Es importante también tener en cuenta la redacción continua, incluir fotografía, nombre propio, género, edad, sexo, complexión, estatura, peso, color de tez, etc. Descripción anatómica también, descripción de la vestimenta, localización de cicatrices, marcas, tatuajes, piercing o señas particulares, uso de accesorios, descripción impresionista. El listado de técnicas e instrumentos utilizados también lo tenemos que nosotros ir incorporando al informe. Entonces en eso podemos o debemos de agregar también lo primero que nosotros utilizamos como instrumento de evaluación son la observación. Luego viene la entrevista, ¿verdad? Luego viene la aplicación de las baterías psicométricas, si las hay, la interpretación de ello, su criterio clínico, fuentes también, los test de la personalidad, todo eso que nosotros utilizamos. El informe de entrevista a padres, integración del formato con redacción continua, incluyendo los encabezados de las áreas exploradas. Informe de entrevista al niño, el informe de entrevista al maestro,
Integración de los resultados de las pruebas. El encabezado debe siempre de ir así, ¿verdad? Debemos de poner resultados de las pruebas, ¿sí? Entonces, de las pruebas aplicadas a los niños podemos ponerlo, ¿verdad? Las pruebas que aplicamos según el test o según tal cuestionario o según tal instrumento, nosotros debemos de ir analizando eso a través de los resultados, ¿sí? Aquí yo les puse algunas sugerencias, los test que se utilizan con los niños, también con los adolescentes. En los procesos de los evaluados debemos de considerar la voluntad, la atención, el juicio, el orden, la memoria auditiva de tipo anterógrada y retrógrada. Y la inteligencia, la concentración, todo esto nosotros debemos de ir llenando también dentro de lo que es el informe. Poner en un apartado, ¿verdad?, la apreciación del profesional en el momento de la evaluación. Eso es lo que nosotros consideramos, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros debemos de colocar si es que realmente tuvo voluntad de hacerlo, si atiende, si tiene juicio propio, tiene orden, memoria auditiva. Todo esto nosotros debemos de ir escribiendo también en el informe, ¿sí? La integración de los resultados de las pruebas cognitivas de organicidad sí existe, ¿verdad? Nosotros debemos de ir haciendo un análisis de cómo se encuentran los procesos psicológicos básicos en el sujeto. Nivel de atención y contacto con la realidad, que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, la edad que sea del sujeto. ¿Sí? Concentración, memoria, anterógrada y retrógrada. Todo esto. Tomar como referencia los datos arrojados por la entrevista realizada, la observación directa, así como por test, la batería psicométrica aplicada relacionada con el área. Bien, y luego viene la integración de los resultados que nosotros debemos de ir hablando, ¿verdad? La integración de los resultados, cómo es. Entonces, según los test y para la conclusión, esto nos va a ser muy útil, ¿sí? Entonces, según esto, nosotros debemos de estas pruebas que nosotros aplicamos, vamos a ir colocando, por ejemplo, el test del árbol, arrojó un resultado de organicidad, introversión, baja autoestima, qué sé yo. Todo eso debemos de ir citando para que luego nosotros podamos ir integrando. Resultados arrojados con preponderancia. Generalmente sabemos nosotros que cuando en un test 3 veces más o menos nos arroja el mismo resultado o la misma característica, eso es ya relevante. Y eso sí podemos ir mencionando con más claridad. Bien, la integración de las pruebas de la personalidad se hace un análisis del desarrollo de la personalidad y sus procesos volitivos, carácter, temperamento, control de impulso, expresión de sus emociones. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta de que la dinámica familiar es importante también incorporar a esto, la comunicación, los valores que se enseñan en la familia, la toma de decisiones, los roles, identificación de sus hermanos, relación paterna y materna. Las actitudes ante diferentes situaciones, ya sea en la escuela, en el trabajo, la amistad, así como por el proceso de evaluación, etc. Bien. También es importante considerar el tono afectivo, la demanda y la expresión del afecto, las características del control de los impulsos, el autoconcepto, las relaciones interpersonales, la capacidad del insight y sus características. También las áreas libres de conflicto. Bien, en esto también es importante que nosotros descifremos las observaciones conductuales clínicas que reporta la persona en el momento de la evaluación. Se debe describir cómo el individuo se comportó durante la administración de las pruebas. Se puede detallar una conducta según se fue presentando en cada una de las pruebas. Y se reporta
O sea, si reporta motivación, condiciones físicas, ambientales, evaluador paciente, resistencia, obstáculos para llevar a cabo la evaluación, verbalización del sujeto, etcétera. Se debe de reportar eso también. Bien, para el diagnóstico integral del profesional con el uso del DSM-5, hay una aproximación al diagnóstico señalando si cumple o no los criterios suficientes para diagnosticarse según el trastorno psicológico. Entonces, nosotros debemos de corroborar todos los instrumentos cuando ya tenemos todos los resultados, y también nosotros debemos de relatar o redactar lo que es el paciente según las historias que nos va comentando sobre sí mismo, su historia de evolución. Entonces, buscar las características principales y relevantes para que podamos nosotros evaluar mediante el uso del DSM-5. Y luego de eso, las sugerencias, dependiendo de la problemática a realizar, sugerencias de manejo del caso, incluyendo teléfono o domicilio del profesionista, instituciones públicas o privadas de atención psicológica con reconocimiento de prestigio ético. Generalmente nosotros si derivamos, nosotros sabemos que debemos derivar realmente a un profesional de confianza. Bien, es importante también que en todo esto nosotros tengamos en cuenta las sugerencias, cómo lo tenemos que hacer. En este apartado se encuentran las observaciones pertinentes del caso, información en relación con las áreas, la problemática y las libres de conflicto para que el clínico tenga base para el trabajo con el sujeto, así como otra sugerencia en torno al caso y su posterior tratamiento. Teniendo en cuenta especial cuidado en las sugerencias para el trabajo posterior con el paciente y hacia dónde deberán dirigir los esfuerzos de la atención psicológica o profundizar la evaluación con estudios especializados en diagnóstico en caso de ser profesional o emplazado. Bien, es importante también en ello administrar el anexo de la información referencial, pero esto es opcional. En este apartado se puede incluir toda aquella información recabada que pudo o no haber sido proporcionado por el evaluado, pero que puede contribuir a obtener mayor cantidad de datos acerca de la evaluación del paciente. Dibujos libres, canciones, diarios, fotografías, cartas, expedientes clínicos, resultados de valoración, etc. En esto sabemos bien nosotros que debemos de ser quisquillosos, debemos ser mezquinos con los instrumentos que nosotros le evaluamos a nuestros pacientes. Entonces hay que tener en cuenta especial cuidado en manejar todo esto, a no ser que algún día nosotros se nos llame a juicio oral y tengamos que presentar estas pruebas. Entonces vamos a tener mucho cuidado con lo que tenemos que hacer. El informe psicológico en adulto es un poco más breve, ¿verdad? El primero, los datos personales, datos de identificación del entrevistado, nombre, apellido, residencia, etcétera, así parecido al del niño. El motivo de consulta, razón o razones para la entrevista, la apariencia y conducta, impresión sobre aspectos inicial de quien asiste a la consulta, antecedentes personales, historia personal breve, antecedentes familiares y personales de interés, y si hay enfermedades que posee la persona. El genitograma, impresión sobre aspecto inicial de quien asiste a consulta, conductas generales, su enfermedad actual, condiciones en el momento de la consulta. La evaluación mental es muy importante también en esto, ¿sí? Más todavía si es persona ya adulta, adulto mayor. El diagnóstico, la evaluación preliminar del entrevistado, las recomendaciones para el tratamiento a seguir según la dificultad. Y bueno,
Esto es todo por lo que nosotros vamos a hablar de informe psicológico. Ya en anexo les puse a ustedes también para que puedan tener sus tareas de acuerdo a lo que nosotros vimos. Ya el caso es muy importante que ustedes lo determinen y empecemos a elaborar un informe psicológico de acuerdo a ese caso. Desde ya les deseo una excelente semana, que lo disfruten y cuídense, gente. Cuídense porque estamos expuestos a cualquier tipo de enfermedad en un momento dado. Bueno, por la atención de ustedes, muchas gracias.